Hola, 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 muy buenas a todos. Bueno, soy Tomás Villar, soy estudiante de periodismo deportivo. Bueno, estoy junto a Nico, si te querés presentar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tengo y tenemos el honor de entrevistar a una gran persona, a nuestro entrevistado, si te querés presentar vos también. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Sánchez. Obviamente, vos te desempeñás en el sector de entrenador de fútbol, de jugadores en formación. Y para arrancar, yo te iba a preguntar cuándo nació tu pasión por ser entrenador. Eh, a ver, la pasión se va adquiriendo de a poco, a medida que uno va creciendo, se va formando uno en el fútbol y cuando, cuando comienza a ver, a llevar, en mi caso me pasó que empecé a llevar a mi hijo a clubes de fútbol y vi que había algunas cuestiones que no me terminaban de cerrar en el tema de la formación. Soy un enfermo de fútbol, de jugarlo, de verlo, de vivirlo. Entonces decidí a partir de ese momento comenzar a formarme de alguna manera porque estoy convencido de que uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no se forma y aprende y genera conocimiento, no puede ejercer la tarea de entrenador de fútbol, sobre todo en lo que es formación de juveniles. Así que ahí un poco acompañando a mi hijo, un poco viendo algunas cosas que no me terminaban de gustar, comenzó ahí el que me picó el bichito de entrenar y de formar sobre todo. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? No te voy a presentar todavía. Soy Nico. Continuando con las preguntas, queríamos saber, en general, ¿cuál es tu búsqueda en los jugadores? ¿Qué te gusta sacar de ellos? Mirá, todo depende también el marco en el que uno esté trabajando o desarrollando una actividad. En este caso, yo en este momento estoy dirigiendo una primera división y una cuarta división, que son jugadores que ya están formados. Hoy en día lo que busco es, sobre todo en la primera división, el compromiso, la constancia y buscar dos o tres elementos por línea que sean casi completos y el resto sumarlos de manera progresiva. Pero sobre todo busco compromiso, camaradería y bien común para conformar un grupo, que estoy convencido también de eso, que primero hay que formar un buen grupo para después empezar a volcar y meter de a poco la idea que uno tiene tanto de juego como de perseverancia en lo que es a lo largo de todo un campeonato. ¿Y vos qué valores intentás transmitir? O también cosas de, No, tácticamente, lo que sea. yo, a nivel personal, lo que me pasó es que en fútbol infantil y prejuvenil, tuve entrenadores que siempre me inculcaron valores, sobre todo de la sana competencia, y que el camino, lo importante es el camino, no el final. Lo que uno desarrolla en el camino durante el año, uno puede salir segundo, tercero, cuarto, ganar queremos ganar todos, desde que tenemos uso de razón queremos ganar, eso es indudable, pero que no es lo más importante. Entonces, si uno a lo largo de un año puede generar vínculo, generar la sana costumbre de cumplir con un horario, la higiene personal, la presentación, el compromiso para con el grupo, eso es lo que yo busco, siempre, siempre. A partir de ahí, hay jugadores que pueden ser mejores, más o menos, o peores, pero conforman un todo de un equipo. Entonces, eso es lo que yo busco, que lo que buscaron en mí, los que me formaron, algunos, que inclusive sin tener formación académica, hicieron lo mejor. Entonces, me han dejado algunas cositas y hoy quizás me junto con muchachos que ya tienen mi edad y que han jugado conmigo en mi adolescencia, y que recordamos algunas cosas que nos han quedado grabados de esos entrenadores que ponían todo sin nada a cambio. Y entonces busco eso específicamente, la formación como persona, porque hay que tener en cuenta que solamente un porcentaje ínfimo de jugadores, tanto juveniles como infantiles, llegan a primera división. Entonces, ¿qué hacemos con ese otro 98% que no llega? A ese 98% es el que yo apunto, a que tengan que le queden herramientas para que el día de mañana pues, lo puedan desarrollar. Lo que desarrollaron en el deporte lo van a desarrollar en la vida. Si son buenas personas, si alimentan la sana competencia y el compañerismo, lo van a hacer en un trabajo, en una fábrica, en una empresa.
manejando un taxi, lo que sea. Ahí apunto yo, a la formación como individuo, como persona y como elemento de la sociedad. Sí, hablando de la vida personal de los jugadores, ¿qué importancia tiene la familia para vos y el entorno en el desarrollo del futbolista? La contención y el entorno familiar es muy, pero muy importante, es fundamental, diría. A veces podemos observar que no es lo mismo, no es lo mismo una realidad donde un jugador o un deportista vive en un entorno donde tiene las cuatro comidas, descansa bien, vive en una casa confortable, tiene un medio de transporte propio, a diferencia de otros que por ahí tienen que viajar, tomarse tres colectivos para ir a entrenar. La alimentación no es la ideal, el descanso no es el ideal, porque quizás tiene que ayudar en alguna tarea fuera de su hogar para poder tener para el viático, en fin. Y quizás también la compañía de la familia en el desarrollo del deportista, acompañándolo en los partidos, en los entrenamientos. En algunos casos, en algunas familias es más fácil y no tanto porque todos trabajan, todos se van a la mañana y vuelven a la noche, entonces acompañar al futbolista o al deportista en situaciones donde por ahí tiene un fracaso, una lesión, una convocatoria que no se da y que no se desanima y está contenido por su familia, a veces no es posible por una cuestión laboral o económica, entonces sí, yo creo que la familia es fundamental para el crecimiento de un futbolista. En algunos casos, el carácter de cada uno hace que quizás se sobreponga y lo haga igual, pero sí, vaya que es muy importante. ¿Y qué lugar tiene el error en el proceso de aprendizaje? Tanto sea como en el jugador o también como tu punto de vista de entrenador, digamos. Yo apunto siempre mira, casualmente ayer tuvimos una situación en un entrenamiento de un error básico de control y pase, y yo apunto a eso, apunto a que lo que me sucede es que yo, por ejemplo, ahora tengo jugadores de 17, 18, 20 años, y te das cuenta que a lo largo de su proceso han jugado en distintos equipos y que no le han corregido errores solamente porque han ganado. Entonces, yo apunto al error en el entrenamiento, apunto que el error forma parte de un todo. O sea, un golazo que puede hacer un jugador también es tan importante un error que haya cometido para poder después volcarlo en una buena jugada. Entonces, si trabajamos sobre los errores, sobre los pequeños errores, un poquito en cada entrenamiento, para eso están los entrenamientos, para ir corrigiendo, para ir aprendiendo, para no tener vergüenza de cometer un error, porque no es un crimen cometer un error. Todos lo cometen jugadores de primera división, lo cometen jugadores de la selección. Sin ir más lejos, ahora hubo un partido del Mundial de Clubes donde un arquero cometió un error terrible, hizo una cosa que incomprensible. Un arquero de primera división. Entonces, ¿A cuál te los errores, referís? a un arquero que jugó el otro día con un importante equipo de Alemania. Entonces, es un arquerazo, pero comete un error que puede costar un partido. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros intentamos siempre aprender para no repetirlas. Qué sé yo, miles. Un lateral mal hecho, hay jugadores de primera división que no saben hacer un lateral. Y eso es un problema de la formación, que se lo dejan pasar porque por ahí ganan en octava, en séptima, en sexta, en quinta, ganan y pasan. A veces es un error nuestro como entrenadores de divisiones inferiores, quizás, desde mi punto de vista, que muchos intentamos ir solamente por los campeonatos y no por la formación. Y eso es un error muy grave para mí pero bueno, son maneras de vivirlo. Yo lo veo, yo apunto muchísimo a la formación y al respeto y a todas esas cuestiones que por ahí en algunos lugares no son tan importantes. Eso. Pero el error para mí forma parte del aprendizaje totalmente y trabajar sobre ello. Hoy también, y me hago muy extenso en esto, pero la frustración es una cuestión que les cuesta mucho a los jóvenes de hoy. El proceso de la frustración, cómo manejarlo, cómo hacer de un error o de alguna cosa, de una cuestión de equipo que no funciona, hacerlo
transformarlo en algo positivo. Es muy difícil, pero bueno, se trabaja, eso lo trabajamos todo el tiempo. También quería preguntarte cómo influye la confianza en sí mismo para la formación del joven, del chico. Bueno, eso es algo que también el entrenador tiene que manejar con pinzas, porque no es lo mismo, la misma palabra en cada individuo suena diferente. O sea, yo le puedo decir a un jugador, no sé, vamos a ponerle Juancito. Juancito, dale, presta atención, fíjate que no, perdiste la marca. Y Juancito quizás me va a decir, va a girar y va a fijarse en la marca y va a prestar atención y va a estar más atento. Y le digo lo mismo a Pedrito y por ahí se frustra o se bloquea o piensa que yo no le voy a perdonar que perdió la marca o se siente observado y reacciona de manera diferente. Entonces, volvemos a los entrenamientos. Cada jugador uno los va conociendo a lo largo del año, a lo largo del campeonato, y sabe cómo manejar a cada uno porque el estado de ánimo es fundamental. Por eso es que ahora se incorporaron mucho. De hecho, en el club donde estoy también se incorporó es el psicólogo. Entonces, una vez que por mes, más o menos cada división tiene una charla y cuenta lo que le pasa. Y bueno, ahora tengo un volante central que tenía algunos problemas así de que se frustraba y se bloqueaba y ahora lo está trabajando y está muy bien y está progresando y yo creo que va a andar muy bien porque le encontró la vuelta, pero bueno, tuvo que charlar un ratito y hacerlo, exteriorizar el problema, porque también a veces que a los chicos les cuesta también decir lo que les pasa. Digamos, repasando en toda tu carrera, eh, ¿vos qué cambio notaste? O sea, en cuanto a disciplina, al juego, al físico de los jugadores. Es una muy buena pregunta. Mirá, eh, físicamente yo creo que hay muchos chicos, muchos jóvenes que le dan mucha importancia al gimnasio y a la alimentación, que está buenísimo eso que lo hagan. Y por otro lado, eh, el mundo cambió un montón desde que yo era un jovencito de 15 años, 16 y jugaba al fútbol, ahora que tengo 51. Entonces, lo que veo todo el tiempo es que los tiempos son más cortos. Los tiempos de atención son muy cortos. Entonces, el mensaje tiene que ser claro y conciso y, y previamente al partido, no hacerla tan larga, no charlas larguísimas de táctica, no charlas de, en fin, el mensaje corto, claro y conciso, poco antes del partido, porque si no, se dispersan. Lo vemos hoy con las redes sociales, los videos, ¿cuánto duran? 30 segundos, 20 segundos, y ya pasan a otro tema. A ustedes mismos les debe pasar que cuando les mandan un video o un audio, dicen, uy, 3 minutos. Bueno, eso es lo que veo hoy en los jugadores, que es un montón, 3 minutos es un montón, y sin embargo es nada 3 minutos. Pero bueno, ahí también nos tenemos que adaptar nosotros. Los entrenadores nos tenemos que adaptar, no podemos no ser permeables a eso. Tenemos que adaptarnos nosotros, no intentar que los chicos se adapten, porque ellos viven otro mundo y otra cuestión. Claro, esto de las redes sociales, que son mucho más corto ahora y se pierde la atención fácil. Exacto. Eh, bueno, ¿vos crees, en tu opinión personal, que hay diferencias entre los jugadores según su posición económica o social? Sí, totalmente. Sí, sí, yo creo que sí, Que porque el hambre, como se dice, no el hambre el hambre de ingesta de comida, sino el hambre por progresar, en muchos casos lo depositan ahí, en el fútbol. Y inconscientemente el que no necesita quizás compite de otra manera. Sí, sí, marca totalmente, las clases sociales marcan. Hay una marcada diferencia entre el que compite entre las diferentes clases sociales y el ritmo de competencia sobre todo. Sí, sí, totalmente. ¿Y en qué aspectos decís que se nota más? Y se nota en el compromiso, porque quizás el que viene de muy abajo y tiene muy pocos recursos entiende que quizás el fútbol sea lo único que le queda porque no tiene cómo estudiar, porque no tiene las herramientas, porque no tiene, se le complica, porque tiene que trabajar desde muy joven y no, o trabaja o estudia, no tiene la posibilidad, por más que tengamos la universidad pública y lo que sea, sabemos muy bien que movilizarse y todas esas cuestiones generan un gasto que a veces, por más básico que sea, muchos chicos no lo tienen. Entonces, depositan, sobre todo en los clubes de ascenso y qué sé yo,
depositan mucho la esperanza de que el fútbol lo salve. Entonces, al momento del partido, inconscientemente, el otro, el que tiene como decimos nosotros, la panza un poco más llena, quizás no compite de la misma manera o no pone el mismo ímpetu que ese. Lo veo todo el tiempo eso, así que bueno. Pero bueno, eso son cuestiones que van a pasar siempre, lamentablemente es así, para mí, ¿no? De mi punto de vista. Bueno, volviendo un poco al tema psicológico, te quería consultar, ¿vos cómo acompañas a un jugador cuando tiene un bajón anímico? Bueno, yo soy un entrenador, como se dice en la jerga de los entrenadores, jugadorista, es decir, intento en cada entrenamiento, en cada momento que tenemos, siempre intentar acercarme al jugador, ver cómo está, qué tiene, y cuando tengo un jugador que noto que está anímicamente no está bien, intuyo, más como entrenador, más que como entrenador, por ser una persona bastante más grande, entonces me doy cuenta que quizás no está atravesando un buen momento y lo charlamos, intento mandarle un mensaje por privado, si tiene ganas de juntarse a charlar lo hacemos, si tengo que quedarme después del entrenamiento cuando se van todos y a tomar un café y hablar, no tengo problema, lo hago. No, pero sí, lo manejo de esa manera y si veo que la cuestión es grave y escapa a lo que yo pueda hacer o a mis herramientas, afortunadamente en el club tengo un psicólogo que le puede informar la situación y lo puede charlar o lo charlamos entre los tres o de manera grupal si es una cuestión de grupo, si es en el club, si es una cuestión familiar o exenta a la actividad del club, bueno, intento darle una mano de alguna manera mediante el psicólogo. Pero sí, sí, lo ataco profundamente porque lo que para una persona puede quizás ser un problema menor, para otro es un problema grave y, no, y por su personalidad quizás no le encuentra la salida y bueno, entonces intento de alguna manera, sí, sí, ayudar siempre a mí. Lo que más me importa siempre en todos los planteles es la parte humana. Así que sí, sí, lo ataco de esa manera. Y hablando un poco de eso, ¿alguna vez vos tuviste algún desacuerdo o discusión con algún jugador que vos hayas entrenado? Sí, sí, me pasó, no discusión, pero me pasó que estando no en este club, en otro donde estaba antes, eh, un jugador hizo algo, eran mis primeros años como entrenador también, yo recapitulando, yo creo que quizás me apresuré en decirle algo, bueno, no le falta respeto ni nada, pero fue un poco duro con él porque me parecía que estaba actuando de manera muy equivocada con respecto al grupo y el entrenamiento, y qué sé yo. Se enojó y se fue del entrenamiento. Y yo quizás en vez de ir e intentar detenerlo y ver qué le pasaba, lo dejé ir y bueno. Y me arrepiento mucho de esa situación, pero yo creo que después pasaron los años, lo volví a ver, nos saludamos, cada vez que lo veía y lo encontraba me saludaba a él con mucho respeto y con mucho aprecio y eso para mí lo valoro un montón. También tuvo otros problemas con otros entrenadores, entonces bueno, entendí que quizás mucho no hubiese podido hacer, pero sí. Sí, ahora que manejo muchachos más grandes, sobre todo primera división, eh, ya no hay discusiones, sino que vienen y te hablan aparte y te plantean, mira, esto no me gusta de esta manera. Pero como son gente más grande, entonces también yo se los puedo decir con palabras un poco más duras. Entonces, una reunión mano a mano, diciéndonos lo que pensamos, quizás se resuelve de manera positiva, siempre, siempre. Yo ya ahora, con el paso de los años, entendí que hay cuestiones que hay que hacerlas así, sobre todo con los grandes, con los más pequeños, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia y nada más. Y también, ¿tuviste alguna discusión entre jugadores, digamos? Sí, 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 casualmente tuve una en el entrenamiento. Nosotros ahora conformamos una primera división muy linda, muy buena, con muy buen nivel. Pero bueno, también al ser jugadores con muchísima personalidad, hay discusiones, pero afortunadamente se resuelven en el momento porque, a ver, no dejamos que pase a mayores en el sentido de que uno dice que el otro dijo, que el otro no. En cuanto vemos que hay un pequeño problema, reunión, todo el plantel, se habla lo que está pasando, se resuelve rápido de raíz antes de que pase a mayores. Entonces, afortunadamente las discusiones
han sido muy positivas porque han discutido, se han dicho lo que les parecía que no iba uno del otro, con la colaboración del resto del plantel que está escuchando la conversación y aporta, se ha resuelto. Y yo creo que está ahí, el tema está reunión rápido antes de que sea más grande y se terminó el asunto, no, no hay. Pero sí, sí, yo soy partidario de que las cosas hay que decirlas antes de que se transforme en un lleva y trae y ahí ya se hace un teléfono de compuesto y ya no sirve. Sobre todo, inclusive cuando arranco siempre un plantel que no conozco, les digo, mire, yo no tengo la verdad absoluta. Tengo una manera de conducirme, tengo una manera de hacer mis entrenamientos, tengo una manera de jugar o la intención de que mi equipo juegue, pero si alguno tiene algo que aportar o no le gusta o no se siente cómodo en la posición que lo pongo, lo que sea, lo hablamos y no hay problema. Vos Tomás lo sabés mejor que nadie. Yo no soy muy proclive a que las cosas sean entre todos. Lógicamente mantengo mi lugar de entrenador, pero el ida y vuelta para mí es una obligación casi. Bueno, ya entrando un poco en la parte final, te quería consultar, para vos, ¿qué se necesita para ser un buen entrenador? Para ser un buen entrenador, para mí, desde mi punto de vista, se necesita primero pasión por lo que uno hace, pasión sobre todo porque económicamente no es algo que te reditúe para salvarte, sobre todo en lo que es las formativas. Mucha pasión, mucha responsabilidad porque uno, en mi caso, salgo de mi trabajo y voy a entrenar, entonces yo siento la responsabilidad de estar porque sé que hay 30 personas que me están esperando. Entonces, para mí es muy importante pensar en el entrenamiento, desarrollarlo, dar una opción si no tengo el espacio, bueno, tenemos otra opción. Eh, Pasión por lo que se hace, responsabilidad, compromiso y sobre todo valor humano. O sea, volcar lo mejor que uno pueda darle a ese jugador o a cada uno de los jugadores, en lo que es, como dije al principio, darle ejemplos o posibilidades para que conozcan la manera de responsabilizarse y tener un compromiso con un grupo, y aparte, que ellos sientan, transmitirle los valores que uno tiene, que siempre tienen que ser positivos, y que ellos los puedan volcar. Para mí, eh, saber tener a lo largo de los años te va dando también el tacto para sentir la sensación de cada jugador. Eso es. Después la táctica, qué sé yo, algunos jugarán 3-4-3, el otro 3-4-3-3, el otro, qué sé yo. Cada uno juega también en base al material que tiene, ¿no? Porque si tengo 11 que son más o menos, bueno, veré qué puedo armar, si tengo 3 buenos, veo. Eso pasa a un segundo plano para mí. Un entrenador tiene que tener muchísimo tacto para poder armar un grupo. Tener llegada, tratar de ser buena gente, sobre todo estar atento a las necesidades de cada uno, detalles que uno tiene que tener para ser un buen entrenador para mí. Y ir siempre con la verdad, al jugador decirle la verdad. Decirle cuando es bueno, decirle cuando comete un error y decirle, mira, no te da para jugar acá, pero vamos a hacer lo posible para que mejores y para que lo que tenés de un jugador 6 puntos seas 8 al final del año. Entonces, eso es lo que tiene que tener un entrenador, para mí, ¿no? Claro, más orden y sinceridad, más que nada. Sinceridad, ir con la verdad, al jugador le gusta que le vayan con la verdad. Cruda a veces, pero que sea la verdad. Y si uno le dice, mira, vas a ser suplente un mes, mes y medio y vemos a ver cómo vas mejorando, bueno, y que al mes y medio uno lo tenga en la memoria o en la responsabilidad de decirle, mira, llegó el mes y medio, estás en esta posición ahora. Que el jugador sienta también que uno lo tiene en cuenta, no que es uno más. Y la verdad, siempre la verdad es la que triunfa siempre, en todos los órdenes de la vida, ya sea en un equipo, en un trabajo, en una relación, en lo que si uno va con la verdad, va a llegar lejos siempre. Y en tu caso, si es que te pasa, ¿por qué pensás que a veces es difícil la toma de decisiones a la hora de las decisiones que toma un entrenador? Porque eh, es muy difícil separar lo humano del jugador. Entonces, quieras o no,
y vuelvo otra vez al tema de los clubes. Hay clubes donde vos faltaste una fecha, un entrenamiento, porque tuviste un problema grave, realmente familiar, lo que sea, y chau, te limpian, porque hay 8 jugadores atrás tuyo. Entonces te limpian automáticamente, no les importa si era que tu abuela estaba enferma, si tu mamá se fue de tu casa, si tu papá se quedó sin laburo, no les importa. Y entonces, en mi caso, las decisiones son más difíciles porque yo trabajo en un club donde se le da mucha importancia al jugador como ser humano. Entonces, las decisiones para mí son terribles, las pienso 1000 veces porque me pongo en el lugar siempre, cómo le va a afectar eh, no ser convocado, cómo le va a afectar quizás no jugar el primer tiempo y jugar un ratito de segundo. Las decisiones a veces, a ver cómo decirlo, ahora en este equipo que estoy dirigiendo de primera división, me ponen en un compromiso serio porque tengo muy buenos jugadores por línea, entonces tengo que decidir. Y a veces también son jugadores que los tuve en otros lados, que vinieron porque quizás tienen afinidad conmigo, y les tengo que decir, mira, no estás para jugar, va a jugar el otro. Y esas decisiones son muy difíciles, las pienso un montón hasta que las tomo, pero es muy difícil para un entrenador, sobre todo cuando valora lo humano, más que lo futbolístico, a veces es muy difícil. Bueno, Rodri, te hago la última, y no te molesto más. No, no es Eh, molestia, me siento muy cómodo, así que no, no es molestia. ¿Qué consejo vos le das a un jugador que se ilusiona con llegar a primera o también alguien que pretende ser técnico en el futuro? Y volviendo al tema de lo que me preguntabas, de lo que siento que necesita un técnico, para mí, si un jugador, si quieres llegar o tener la posibilidad de jugar en primera división, para mí lo primero es la constancia. No bajar los brazos nunca, 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 nunca. Si tenés que ir a entrenar 7 días a la semana, tenés que ir. Si tenés que ir a las 5 de la mañana, tenés que ir. Si te citan para jugar en Atlético, no sé dónde, a 100 kilómetros tenés que ir. Y si no jugás, tenés que volver calladito y seguir y seguir. Es porque es muy difícil, porque como dije al principio, el porcentaje de jugadores que llega es muy, muy poco, muy pequeño. Entonces, la constancia y la disciplina son fundamentales. En cuanto te saliste un poquito del camino, es muy difícil de que llegues. Llegarás a alguna liga menor, es muy difícil, lo vemos todo el tiempo. Hay jugadores que, que no han llegado o que han sido muy buenos o que son muy buenos hoy en la actualidad que son profesionales, pero no, no llegan porque se salen del camino y lamentablemente es así. Lo mismo te pasa, lo mismo te pasa en la vida misma. Si vos te desviás, si tomás malas decisiones, si no estás aconsejado, como hablábamos antes, por una familia que te contenga, si te salís del camino, no vas a llegar a buen puerto, no vas a tener un buen estudio, no vas a terminar tu carrera universitaria, no vas a tener un buen trabajo. Si no sos disciplinado, lamentablemente, así no tenés posibilidades. Bueno, Rodri, te agradezco mucho por tu tiempo, por la oportunidad. Bueno, vos ya sabés todo el cariño que le tengo y nada. Bueno, Nico, si vos le querés agradecer también. No, sí, muchas gracias por ayudarnos con este trabajo que tenemos que entregar en unos días y nada, buena suerte en todo lo que te depare. Bueno, les agradezco mucho a los dos, me siento muy, muy cómodo, me he sentido muy cómodo con las preguntas y el interés que han tenido ustedes. Me parece que así es como es la cosa, ¿no? Hablándolo, preguntando, metiéndose en el tema. La verdad que coincido con lo que me dice Tomás, le tengo mucho aprecio, lo conozco hace muchos años. Es es un amigo que me ha tratado siempre con muchísimo respeto y realmente le tengo muchísimo aprecio porque el tiempo que ha sido jugador también conmigo ha sido muy disciplinado, muy constante, muy respetuoso sobre todo, y eso es lo que yo busco en los jugadores siempre. Así que bueno, les agradezco un montón a los dos y espero que sea con éxito la carrera de periodista deportivo, que los vea pronto en algún medio masivo a los dos.